Buen viernes, otro viernes más de Cambalache. ¿Cómo estás, María José? Muy buenos días a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos, otro viernes más de mucha información y lindas compañías, así que arrancar a full. ¿Qué tal, queridas y queridos Radio Escucha? Como siempre es un placer compartir este rato con ustedes. Bueno, hoy vamos a cambiar la dinámica del programa, no es casualidad que arranquemos con Calle 13, tiene que ver también que nos queremos sumar, como se han sumado otros programas también que tenemos incidencia en homenaje o seguir los homenajes de los 70 años del Moncada. Tenemos hoy la compañía en nuestra audición, nada más ni nada menos que de la embajadora de la República de Cuba, Zulán Popa. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Un saludo afectuoso y caluroso para ustedes y también para todos los radioyentes y las radioyentes. Un gusto estar acá en Cambalache. Bueno, muy bien, iremos intercambiando y en este contexto. No un homenaje, pero sumarnos a los tantos y tantos homenajes y recordatorios. También que el 26 de julio en Cuba se hizo el acto central, nada más ni nada menos que con el orador Díaz-Canel. Y algo nos decía ahí. Sí, por supuesto, cada día tenemos un Moncada por asaltar. El acto al que concurrieron miles de personas que desbordaron el amplio espacio público estuvo presidido por Raúl Castro y Ramiro Valdés, asaltantes del Moncada. El Moncada, que hoy es una escuela y un museo con su fachada donde aún están las marcas de las balas de hace 70 años, fue escenario de varias proyecciones de imágenes. El orador principal del acto fue Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba y primer secretario del Partido Comunista. Díaz-Canel: esta revolución es una lucha contra el odio, es la más apasionada defensa de la libertad, el amor y la felicidad, a lo cual yo también agregaría alguna de las palabras también de Raúl Castro, que decía: si Carlos Marx dijo de los comuneros de París que intentaron tomar el cielo por asalto, de ataque al Moncada por varias docenas de jóvenes armados con escopetas de matar pájaros, alguien debiera decir que trataron de tomar el cielo por sorpresa. Y ese mismo día, cambiando diferencias, ese acto en Cuba y acá en Uruguay, cambiando el mismo día pero distintos horarios, también se llevó un acto en el Teatro de Galpón. Se realizó un homenaje a los 70 años del asalto del cuartel de Moncada, en la celebración que contó con un amplio panel de artistas que se presentaron en el teatro, varios legisladores del Frente Amplio, embajadores, personal diplomático, dirigentes del movimiento sindical y estudiantil, y la oradora central fue nada más ni nada menos que la embajadora de Cuba. ¿Qué nos podés también trasladar de toda esta situación que no fue solo en Cuba y en Uruguay, sino prácticamente, por eso arrancamos con Calle 13 y Latinoamérica, porque creo que fue a nivel mundial también el recordatorio que tiene que ver con estos 70 años de esta heroica gesta llevada adelante por un grupo de cubanos? Así mismo. Bueno, primero agradecerles la posibilidad de estar hablando de una de las fechas más trascendentales para la historia de Cuba, y efectivamente, bueno, el 70 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, realmente. Y yo creo que es fundamental decir que fue una acción liderada por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que justamente el 13 de agosto estamos celebrando el 97 aniversario de su natalicio. Una gesta que lógicamente marca un punto fundamental en el inicio del proceso revolucionario cubano, que no es un proceso, digamos que se inicia en ese momento, sino que es heredero de nuestras gestas independentistas, de la guerra de los 10 años y bueno, de todas las luchas de nuestro pueblo por la independencia y la soberanía. Y este proceso también es continuidad. Bueno, se da el 26 de julio de 1953 y lógicamente es un momento fundamental para la historia de nuestro país y tiene un peso
decisivo el liderazgo de nuestro comandante en jefe, o sea que es el que conduce esta acción. Y no podría dejar de mencionar el papel también que desempeñaron las dos únicas mujeres que participaron en esta gesta heroica, encabezadas por 135 jóvenes o conformadas por 135 jóvenes, entre ellos Melba Hernández y Aide Santamaría, que tuvieron un papel preponderante en esta gesta y en el asalto fundamentalmente al cuartel Moncada, que es un cuartel convertido en escuela, que es donde se realizó el acto central ese mismo 26 de julio. Sí, vos nombrabas que también que Aide Santamaría y Melba Hernández, que son herederas de Mariana Grajales, ¿no? Exactamente, sí, de la madre de la patria, la madre de Antonio Maceo, uno de los líderes fundamentales del titán de bronce de nuestras gestas independentistas, de las cuales les hablaba, y herederas de todo ese acervo de lucha y de la presencia de la mujer cubana en el proceso revolucionario, que como bien dijo nuestro comandante en jefe, somos una revolución dentro de la revolución, y yo creo que eso es fundamental porque el papel de ellas, la presencia de ellas demuestra justamente esta valía de la mujer. Y también hay que resaltar la figura de Abel Santamaría, hermano de Aide, también, que fue asesinado en el 26 de julio, fue asesinado, pero también el liderazgo de Abel Santamaría, de Raúl, de Ramiro, que estuvieron ahí. Y es fundamental también decir que esta generación, que se le llamó la generación del centenario, porque fue el centenario justamente del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí, no dejó morir al apóstol ese año. O sea, por eso es que Fidel, en su alegato de autodefensa, la historia me absolverá, meses más tarde, en octubre, dice, no, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada fue justamente José Martí, porque la revolución es profundamente martiana y, lo fundamental o las cuestiones fundamentales, los principios fundamentales de nuestra revolución, que es una revolución humanista, es una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, es fundamentalmente martiana. Sí. Exactamente. No, también una de las cosas principales, no es la única, pero una de las cosas principales también que se destaca en general de Cuba es la solidaridad con todos los pueblos del mundo en general, ¿no? Digo, y a nosotros obviamente deberíamos estar más allá de los gobiernos, pero el pueblo sí está totalmente agradecido también con la solidaridad de Cuba con lo que tiene que ver la Operación Milagros, ¿no? Que cientos, podemos decir más de 100.000 personas que pudieron poder volver a ver gracias a la solidaridad de los médicos cubanos. Eso no es un tema menor, digo, porque también fue en un proceso bastante complejo, pero que de última se logró y que sigue funcionando, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, la solidaridad es un principio fundamental de la revolución y no se expresa solo a través de la Operación Milagro, que ha sido uno de sus hitos, y es también una idea de nuestro comandante en jefe, ¿no? De devolver visión, devolver luz a las personas, sino que hemos tenido la presencia de brigadas médicas en muchísimos países, también colaborando, por ejemplo, en la lucha contra el ébola. Durante la pandemia también estuvieron nuestras brigadas en diferentes países para combatir la COVID-19 y, lógicamente, es una expresión de esa solidaridad y de los lazos también que unen a los pueblos de Cuba con los pueblos del mundo, y en ese apoyo también el combate o el enfrentamiento a desastres naturales, que también hemos estado presentes ahí, han estado nuestros galenos, que nosotros decimos que son nuestros verdaderos embajadores. Y acá en el Uruguay se ha desarrollado la Operación Milagro durante más de 15 años, con más de 100.000 operaciones de la vista, fundamentalmente de catarata, de pterygium, y eso tiene un impacto en la calidad de vida de las personas, fundamentalmente de la tercera edad. Sí. En todos, diría yo, porque en el caso mío que soy operado también, al ser joven me cambió la vida el poder contar con la posibilidad de que la Misión Milagro me era operado en su momento, ¿no? Sin dejar de mencionar que lo caro que salían las operaciones en su momento de ojos, solo se podían operar gente que tenía como un poder adquisitivo bastante elevado, ¿no? En ese sentido. Sí. Y justamente, y quería comentarles también que justamente este año nosotros conmemoramos
los 60 años del inicio de esa cooperación médica cubana con el exterior. Justamente este año estuvimos conmemorando, se han realizado diferentes homenajes a la Brigada Médica Cubana que se encuentra acá y a las brigadas que se encuentran en diferentes puntos de la geografía. Y reitero, es un principio fundamental de la revolución, la solidaridad y también el internacionalismo. Es parte también de la dinámica del desarrollo de nuestra revolución durante estos más de 60 años, ¿no?, que venimos construyendo nuestro proceso y nuestro proyecto en nuestro país. Muy bien. Ahora recién mencionamos fuera del aire que en el día de hoy también van a hacer una intervención en la Embajada de Venezuela que tiene que ver con la presentación. Sí, efectivamente, en homenaje al natalicio del líder de la Revolución Cubana, de Fidel Castro Ruz, vamos a estar proyectando el documental Tarará del cineasta argentino Ernesto Fontán y se va a hacer en el Centro Cultural Simón Bolívar. Tiene que ver justamente con la atención médica a los niños de Chernóbil, que, digamos, niños afectados por la catástrofe nuclear de Chernóbil, que se inició y es también un programa o fue también idea del líder de la revolución. Se inició en 1990 hasta el 2011, o sea, durante 21 años se atendieron 26.000 personas y de ellos 22.000 niños. Y bueno, es muy emotivo este documental, es la primera vez que se va a proyectar aquí en el Uruguay, acá en Montevideo, y realmente tiene que ver o narra toda la experiencia y cómo se inició y qué impacto tuvo la atención a los niños y a las niñas de Chernóbil. Sí, en aquel momento que prácticamente creo que el único país que abrió sus puertas fue Cuba. No, y además en una etapa, ¿en qué situación? En una etapa muy compleja porque también se iniciaba el periodo especial en nuestro país en una situación muy muy complicada. Sin embargo, nuestro comandante en jefe, heredero de ese humanismo, de ese internacionalismo y de esa proyección en la atención a la infancia, a los niños y a las niñas, pues también se tomó la decisión de atenderlos justamente en Tarará, que es el lugar donde se hospedaron, donde estuvieron durante todos esos años atendiéndose. No, porque a veces, obviamente, es parte de la historia, pero también las potencias, por decirlo de alguna manera, también permanentemente como que están intentando que muchas de esas cosas, de esos heroísmos, porque hay que ver los contextos, queden no en la seguridad, sino en la individualidad. Salvate, hace la tuya. Digo, de hecho, todo lo que hoy se refleja, digamos, de los problemas que tenemos. Nosotros la semana pasada, también en otro programa, pasamos intervenciones del comandante Fidel Castro, que una fue en la ONU y la otra fue en Río de Janeiro. Tampoco la de Río de Janeiro no era de tan lejos de la participación de Fidel. Y uno escucha de intervenciones de Fidel, que las puedes buscar en YouTube, y son más actuales ahora, porque habla del medio ambiente, de justamente todo el ataque que se está haciendo a la naturaleza, todo lo que se puede no hacer, ¿no? Y que estamos haciendo, ¿no? Las grandes potencias están haciendo, y creo que están más vigentes en este momento, ahora, en este momento, que en el momento del discurso que hizo Fidel, que también lo estaba, sin lugar a duda, digo, porque tiene que ver también con la proyección y la mirada futurista, ¿no? Uh-huh. También de Fidel, que bueno, como que nos estaba anunciando todo este tipo de catástrofe. Hoy nosotros acá sufrimos el tema del agua, uh-huh, pero también en Europa están sufriendo los incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Brasil. Uh-huh. Digo, que tiene que ver justamente con eso del futuro, la visión que tenía Fidel Castro en ese momento. Efectivamente, sí, hay una visión muy amplia y yo en ese sentido recomiendo leer no solo los discursos de nuestro comandante en jefe, sino las reflexiones que él escribió sobre diferentes temas también relacionados con el tema del medio ambiente y sobre otras temáticas donde justamente alertaba, como tú bien decías, y se anticipaba a lo que estaba por ocurrir, o sea, con esa visión de futuro, con esa característica fundamental de anticiparse a lo que podía ocurrir, pero bueno, alertaba sobre lo que podía estar
pasando a lo que podía suceder en esta y en otras esferas. Creo que es fundamental esas alertas que hizo el líder de la Revolución Cubana, y bueno, hoy estamos viendo justamente los efectos, ¿no?, de digamos, del impacto para el medio ambiente, para el clima y todo lo que está aconteciendo, y que lógicamente tiene una repercusión para los seres humanos y para la vida en nuestro planeta. La tarea que obviamente está llevando, la tarea diplomática, ¿cómo se viene desarrollando acá en nuestro país? ¿Qué avances, qué apoyo se ha podido lograr de más allá de las simpatías y apoyos políticos, apoyos concretos del gobierno uruguayo hacia Cuba? No, realmente nosotros hemos venido desarrollando nuestro trabajo como Embajada de la República de Cuba. Yo quería poner el énfasis en, digamos, lo que hemos realizado desde el punto de vista cultural. Creo que es fundamental, teniendo como puente fundamental en los vínculos, esos vínculos inquebrantables entre nuestros pueblos, bueno, la figura de José Martí, que se desempeñó como cónsul del Uruguay en Nueva York durante muchísimos años, y creo que es una muestra fehaciente, ¿no?, de esas relaciones. Y desde el punto de vista cultural, quería mencionarles, porque nosotros iniciamos en el mes de mayo una peña cultural que se llama Todo Mezclado, que lo que busca justamente es la interrelación o la digamos, relación armónica entre las culturas de Cuba y del Uruguay. Y en ese sentido hemos logrado una combinación, una fusión de intelectuales, de poetas, de escritores, de músicos, tanto uruguayos como cubanos residentes acá. Y ha sido una experiencia muy, muy linda. Justamente el 29 de julio estuvo dedicada la peña al 70 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, también al aniversario de natalicio de Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional, y tuvimos ahí al grupo afropoético con esa mezcla de candombe, de poesía cubana con la poesía de Nicolás Guillén, y fue realmente un momento hermoso para visibilizar esa relación entre nuestras culturas. Creo que es un tema fundamental, y también el trabajo que hemos hecho de identificación del impacto de la figura de José Martí. Bueno, hemos encontrado calles, monumentos, murales, ¿no?, que hacen referencia a la preponderancia o a la relevancia que tiene la figura de José Martí para el Uruguay. No, hablando justamente, sí, ¿no?, de cultura. Sí, si me permiten aclarar, comentarles un poquito que nosotros tenemos aquí en La Fénix justamente un programa que se llama Cultura en Casa. Y en ese sentido hemos tenido también como esa unión, ¿no?, como esas comunicaciones quizás hasta permanentes con respecto a la cultura, y en ese sentido queríamos mencionarte que tuvimos a Janice Lady Castellano, que ella es directora radial de mujeres, luego tuvimos también a Vitelio Manuel Ruiz, y luego también tuvimos a Fátima Sánchez. Estas dos compañeras, mujeres, ¿no?, con un vínculo permanente con respecto a la cultura de Cuba y Uruguay, y en ese sentido nosotros tuvimos un encuentro de mujeres dramaturgas en el cual una uruguaya salió ganadora aquí, pero hubo como un llamado a concurso de dramaturgas. Y en ese sentido estamos permanente en contacto con mujeres cubanas, y queríamos compartir contigo justamente. Fátima Sánchez es la última compañera con la cual estuvimos en Cultura en Casa, y nos dedicó ahí un poema para Cultura en Casa que te lo queríamos ofrecer a ti también en este momento. Bueno, muchas gracias. Este es un poema de Jesús Horta Ruiz, uno de los más grandes poetas cubanos, y fue escrito en el mismo año 59, o sea, en el mismo año en que triunfa la revolución. Hace referencia a otro poema escrito por Raúl Gómez García que se llama Ya estamos en combate. Jesús Horta, el escritor de este poema, es muy conocido en Cuba como el indio Naborí. Era la mañana de la Santa Ana, mañana de julio pintada de rosa. Nadie presentía que saldría el sol por la silenciosa granja de Tisol. Santiago el apóstol, marchito, dormía como derribado por la algarabía de conga y charanga, locura y alcohol.
Era la mañana de la Santa Ana, oh la incubadora de la redentora granja Siboney. Qué gloriosos gallos dieron a la aurora viejas y olvidadas posturas de Atuey. Iban decididos por la carretera, por todo el paisaje se abrió la bandera. En la caravana de los inmortales iban dos mujeres de pureza estoica, también procedían de la granja heroica de la incubadora Mariana Grajales. Eran soles previos que con su alborada rasgaron las nieblas del cuartel Moncada. La patria en tinieblas vio sus rumbos claros a la luz precisa de urgentes disparos. Era la mañana de la Santa Ana, la sangre vertida no fue sangre vana. Que ciegas estaban las manos de aquel que arrancó los ojos de ensueño, los ojos de Abel. Los ojos de Abel que ahora son estrellas de un cielo de sueños y alumbran el paso triunfal de Fidel. Los mártires todos invaden el día, alegran ciudades, liberan el monte. Yo escucho los cantos de Gómez García en rápido trance de flor a sinsonte. 26 de julio, heridas por donde surgió la aurora, alta fecha vengadora de las fechas ofendidas, caliente sangre de vidas rotas por el heroísmo, cuando traición y cinismo burlaban sobre un calvario. Oh rocío necesario de la flor del patriotismo, es la voz de toda la tierra cubana, gloriosa, gloriosa mañana de la Santa Ana. Muy bien. Bueno, sí, sí, allí teníamos justamente el recitado de Fátima, que como le comentábamos anteriormente a la embajadora, claro, veíamos como que asentabas así con la cabeza, sí, lo conocido, ¿no? Y además el indio Naborí, una de las figuras más importantes de la cultura cubana, y bueno, uno de los poemas también que está dedicado a esta gesta gloriosa que era la mañana de la Santa Ana, también, que es un poema hermosísimo del indio Naborí, y bueno, es fundamental, ¿no?, en la obra poética, en su obra poética. Sí, la cultura nos atraviesa a todos, digo, y justamente es uno de los temas que no deberíamos de olvidar, ¿no? Cosa que también, por ejemplo, digo, porque en nuestro gobierno hoy, que estamos discutiendo y peleando con el tema de rendición de cuentas, justamente lo que tiene que ver con la cultura y la educación prácticamente es como que no hay mucha importancia y como que son gastos, ¿no? Debe de que es apostar al futuro, como que la cultura y la educación es un gasto, no una inversión. Digo por justamente el desarrollo cultural. Pero para ir más o menos cerrando, sí, nombrar nuevamente y el cierre con la actividad. Sí, reiterarles, bueno, que el próximo 13 de agosto vamos a estar homenajeando al líder de la Revolución Cubana en el aniversario 97 de su natalicio, y hoy vamos a proyectar el documental Tarará, que tiene que ver con la atención a los niños y a las niñas de Chernóbil. Lo vamos a estar haciendo en el Centro Cultural Simón Bolívar, y es un homenaje, bueno, al comandante en jefe, a toda su obra, al legado que nos deja, a esa lucha permanente de Cuba contra el bloqueo, que es un país que se ha crecido en medio de recrudecimiento de esa política hostil, unilateral contra nuestro país, y bueno, a todo el legado y a todo el pensamiento de nuestro líder, y hoy lo vamos a estar homenajeando en la tarde. Ahí a las 18 horas vamos a estar proyectando este documental que, reitero, es del cineasta argentino Ernesto Fontán, que es la primera vez que se proyecta acá y que ya ha sido proyectado en otros países. Tenemos un mensaje de Ernesto Fontán para la proyección del documental, y tenemos también una sorpresa. Por eso les digo que bueno, sería positivo que se acercaran para que puedan apreciarla ahí. Así que hoy a las 18 horas en el Centro Cultural Simón Bolívar. Perfecto. Así que bueno, los esperamos a todos ahí, hacemos la convocatoria, obviamente que es una obligación poder estar ahí, por lo menos nuestra. Zulán, te agradecemos muchísimo, obviamente los micrófonos, el programa, este programa y el otro programa quedan a las órdenes, a disposición en cualquier momento. Bueno, los contactos los tenemos por parte de nuestra
compañera y productora María José. Así que, bueno, muchísimas gracias, te decimos, de la audición de radio. No, gracias a ustedes de verdad por la oportunidad y agradecerles también a las radioyentes y a los radioyentes la posibilidad de intercambiar, aunque en breve tiempo, pero intercambiar sobre Cuba, sobre el 70 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y hablar también sobre el líder de la Revolución Cubana. Que también nos queda un temita que vaya si es importante, que es el tema de la pandemia y cómo Cuba también resolvió ese tema con sus bloqueo propias brutal. vacunas, soberana, a pesar del cual. bloqueo, con sus propias vacunas, incluso para la población infantil. Por eso nos quedó corto. Y nos vamos con una pequeña frase que dice, una revolución no es un lecho de rosas. Una revolución es una lucha de muerte entre el futuro y el pasado. Fidel Castro. Así mismo. Vamos al corte. Vamos al corte. Este viernes te invitamos a escuchar Cambalache por CX40 Radio Fénix de 11 a 12 horas. Estaremos compartiendo noticias políticas, culturales, sociales y sindicales. Los invitamos a que se comuniquen por el WhatsApp 099-332-169. Radio Fénix, los esperamos. ¿Qué tal, amigos? Somos el equipo de Zambua TV y hoy venimos a hacerte una invitación. Todos los viernes de 11 a 12 en el programa Cambalache de Radio Fénix. El espacio de Zambua TV en radio es un espacio donde contaremos toda la actualidad del movimiento sindical. Por eso, no te olvides, todos los viernes en Radio Fénix. Los esperamos. Bien, ahora arrancamos, después de que estamos ahí, que sí que no, despidiendo a la embajadora. Arrancamos con... Le pasan el muchos espacio. temas que en el tintero. Nos faltaría una horita fácil de programa para poder hablar Perdón, todo. buenos días, compañeros, y disculpen que les cambiamos un poquito el orden del No, del por programa. favor, al contrario de ustedes, agradecerles como siempre la oportunidad que Zambua TV en radio pueda existir, gracias a ustedes. A todos. A todas. Así todos. que el espacio es Zambua TV. Bien, vamos con la placa del espacio de Zambua TV. Aquí comienza el espacio de Zambua TV en radio. Zambua TV, el canal de las y los trabajadores. Bueno, bienvenidos nuevamente al espacio de Zambua TV. Un viernes más, cargado de información como siempre. Vamos a arrancar con la 105, que estuvimos charlando sobre el tema de las motoambulancias. Muy fuerte. Famoso tema que anda... Perdón, pero no puedo dejar de reírme. Sí, sí. Famoso tema que anda circulando por todos lados, que aparte de gran preocupación para mucha gente, que no entendemos nada cómo surgió, por eso fuimos hasta la base del examen 105 y hablamos con Víctor, que él nos informó y nos explicó más o menos para asesorarnos de cómo era el tema de las motoambulancias. Vamos a escucharlo. Bueno, muchas gracias por estar en el salón gremial nuestro. Sí, nosotros inclusive hace unos días sacamos un comunicado en función de que el doctor Glauco Rodríguez hace el planteo de presentar un concepto nuevo para acá, que es la motoambulancia. En primer lugar, nosotros queremos resaltar que no se puede traspolar un sistema que funciona en otros lados bien a la realidad nuestra del Uruguay y de lo que tenemos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. En segundo lugar, es que el Sistema Nacional Integrado de Salud dice que la emergencia, lo que se define como clave 1, debe ser atendido por equipos asistenciales de 3 integrantes. Por lo tanto, la moto, ya de pique, no van 3 personas. Lo segundo es que él planteaba de que tenía que ser un equipo de médico y chofer capacitado. El chofer es chofer, tampoco es un enfermero, no es un paramédico. Acá en el Uruguay no existe la figura del paramédico. Otro elemento que a nosotros nos da para plantear esta situación y preocuparnos es que no tiene en cuenta la realidad de la inseguridad que tenemos hoy los equipos asistenciales en la calle. En momentos en que permanentemente, tanto en el área pública como privada, las ambulancias, la medicina de radio, enfermería domiciliaria, todo lo que hace a la atención extrahospitalaria es permanentemente agredido en los distintos barrios y no solamente en zonas rojas, poner un equipo de salud de 2 personas o de 1 persona en una moto es poner en riesgo el personal, en primer lugar. Y después, obviamente, estamos exponiendo a esas personas con un elemento de una moto que es fácilmente robable.
Acá ha pasado de todo, tanto en la pública como en la privada. Por lo tanto, nos parece que este planteo que hace el doctor Glauco Rodríguez está fuera de contexto. A eso le sumamos que estamos discutiendo, nosotros somos parte de una comisión multiinstitucional por la seguridad del personal del área asistencial extrahospitalaria, que tiene un protocolo de seguridad que trabaja sobre el tema de la seguridad de los equipos asistenciales firmado ya desde hace 10 años por distintas organizaciones, Federación de Salud Pública, Sindicato Médico, la FUS, Cámara de Emergencia, Salud Pública, Ministerio del Interior, donde estamos trabajando en ampliar ese protocolo, agregándole elementos de seguridad. Es la herramienta que tenemos los trabajadores de la asistencia extrahospitalaria para minimizar los riesgos en la calle. Hacer ese planteo en el momento que estamos trabajando, buscando herramientas para minimizar los riesgos, nos parece que va a contrapelo de lo que estamos trabajando. Por lo tanto, puede ser una muy buena idea, pero no es la realidad que funciona hoy el sistema en este país. ¿Cómo se iría a implementar? ¿Con el mismo personal se tomaría, corre riesgo en algún sentido la fuente laboral de los trabajadores? Bueno, nosotros tenemos la lectura que se pueden haber afectado los puestos de trabajo, porque la persona que maneje esa motoambulancia debe tener ciertas condiciones. Nosotros entendemos que un chofer, por más curso que tenga, no está capacitado, y un enfermero puede tener un grado de responsabilidad, pero a esto hay que tener que, para implementar un sistema como esto, lo primero que hay que hacer también es tener el marco legal de dónde tiene que funcionar, porque si es un equipo 2 con un médico, bueno, hay un médico que puede ser el responsable directo del paciente. Ahora, si llega a ser como en otros lados, una sola persona en una motoambulancia, un chofer o un enfermero o lo que se define paramédico, figura que acá no existe en nuestro sistema de salud, tampoco están los marcos legales. Entonces, ahí lo que se verían afectados los puestos de trabajo, entendemos nosotros, serían tanto de enfermeros como de choferes, donde se implementaría un sistema que además, por más que sea rápido, de respuesta rápida, también hay que coordinar y disparar rápidamente un móvil asistencial para respaldar a esa motoambulancia. Entonces, en definitiva, riesgo de puestos de trabajo hay, pero lo primero que hay que tener en cuenta que el sistema como funciona hoy acá no tiene las condiciones para implementar esa figura. Bueno, Víctor, muchas gracias por tu tiempo y los invitamos a dar más contenido de Sambua TV. Bueno, ahí escuchamos a Víctor, integrante de la Comisión Interna de SAME 105, que nos informó un poco sobre el tema. Igual quedaron como muchas preguntas ahí, porque es un tema demasiado delicado y como para implementar me parece, pero bueno, más adelante haremos otra entrevista y veremos a ver cómo sigue el tema de la motoambulancia. Vamos a seguir con otro tema. Y de un tema delicado pasamos a otro tema delicado. Los compañeros de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay, que son los operadores de las torres de control de todo el país, hace tiempo vienen en conflicto. Vienen en conflicto, en su plataforma de conflicto reclaman varias cosas. Estuvimos con Mario el domingo de mañana en Melilla, charlando un poco sobre el conflicto, y lo vamos a invitar a que escuchen de primera mano qué están pidiendo los compañeros controladores aéreos del Uruguay. Nos encontramos aquí en el aeropuerto de Melilla con Mario de Actau, a quien desde ya le agradecemos estos minutos, para informarnos de primera mano sobre el conflicto de los controladores aéreos. Mario, contanos primero una contextualización de qué se trata el conflicto. Bueno, muchas gracias por el espacio y el tiempo. Nosotros tenemos un conflicto que venía desde el año 2018. Recordemos que desde el 2017 no teníamos medidas de acción sindical que afectaran a la población. En el 2017 ya empezamos con las denuncias por las condiciones laborales. En el 2018 nos declaramos en preconflicto por ese y otros temas y lo arrastramos desde ese momento. El año pasado apretamos un poquito para tratar de salir de la situación de conflicto, que ya era bastante dilatada en el tiempo, y se firmó un convenio colectivo en diciembre. El convenio colectivo incluía un montón de cosas, como por ejemplo pago por iguales habilitaciones, que es una cuestión de responsabilidad laboral asumida, personas que hacían lo mismo ganaban distinto. Después se acordó pago por igual función, igual remuneración, que va en el mismo sentido, pero tenía acumulado un número de gente más grande porque teníamos diferencias en partidas por cuestiones de que habíamos ingresado años diferentes. También se acordaron, el pago por la instrucción en el trabajo, que es todo lo que el controlador da de clases, que está por fuera del contrato laboral.
y entre otras cosas se acordó, bueno, carrera terciaria, carrera funcional y condiciones laborales. En enero, como no cumplieron, nosotros llamamos a ver qué había pasado, fuimos a una mesa de negociación, nos pidieron algo de tiempo, extendimos, firmamos un convenio extendiéndole el plazo. En febrero, cuando no cumplieron, empezamos con la movilización y en marzo tuvimos otra vez llamado medida de acción sindical, ahí sí ya con afectación del público en general, que fue donde se acordó cumplir o se logró que se cumpliera una parte del convenio que tenía que ver también con el ingreso de unos compañeros que estaban como contratados hacía 5 años. Ya de ahí quedaba solo la parte que tenía que ver con lo presupuestal y algo programático, lo de las carreras y eso. Lo presupuestal tenía que ver con la igual función, igual remuneración y con el pago de los instructores. En junio el Ministerio unilateralmente se retira de la mesa de trabajo. Agotada la instancia, llamamos a la tripartita, al Ministerio al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como no anduvo ahí, no estaba andando tampoco, pero seguíamos en mesa a ver cómo se iba a cumplir. En ese impasse entra el proyecto de ley de rendición y ahí se consuma el no cumplimiento, porque el Ministerio de Defensa manda 2 artículos que eran necesarios para el pago de la instrucción y para igualar igual función, igual remuneración, sin los fondos. Entonces ya sabíamos que no lo iba a cumplir, ahí nos declaramos un conflicto nuevamente, pusimos un calendario de medida y empezamos a negociar de vuelta a ver, entiéndase bien la negociación, a ver cómo van a cumplir. No es una negociación, pues la negociación ya pasó en diciembre, y de ahí es a ver cómo el Ministerio va a cumplir. El Ministerio se niega a cumplir hasta que accede a una parte el 7 de julio, que es el mencionado convenio del que habla el Ministro de Defensa, donde nosotros aceptábamos la primera parte, que era el pago para instructores, que se envió aparentemente ahora para la comisión en diputados para hacer el cambio del artículo, y nosotros le solicitábamos por todos los medios que dejaran de lado las medidas antisindicales que tenían que ver con traslado de compañeros y otras cosas. Lo que pasó fue que no tuvimos una aceptación formal del Ministerio de Defensa, pero sí nos mantuvieron en la mesa de trabajo. El día 12, ya con una mesa pactada para el 14, el Ministerio de Defensa consuma los movimientos de los compañeros, se ejecuta las medidas de acción antisindical, lo cual echaba por tierra ya el preacuerdo anterior que habíamos tenido el 7. De todos modos, nosotros le preguntamos a ver si iban a cumplir con que iban a elevar el cumplimiento del artículo igual función, igual remuneración ante el 20, y el 14, cuando fuimos a la mesa de trabajo, fuimos igual con la medida antisindical, nos dijeron que no. Nosotros le preguntamos a ver qué iba a pasar con eso, nos dijeron que bueno, que había otra mesa para el 19, que iban a estudiar de vuelta la posibilidad. La Asamblea decide mantener igual con las medidas de acción antisindical la mesa de negociación y no incrementar. Fuimos al 19 y ese día fue el que mandaron personas sin capacidad de decisión y sin propuesta. De ahí un nuevo llamado a asamblea y se pusieron medidas, y ahí nos llamaron a una conciliación rápida el 24, a la cual el Ministerio asistió del Ministerio de Defensa, ya diciendo que no iba a negociar con medidas ante un incumplimiento consumado de todos los tipos. Desde diciembre hasta acá el Ministerio de Defensa no había posibilidad de que la Asamblea levantara la acción sindical directa hasta que no hubiera un cumplimiento real y efectivo. Entonces, desde ahí para acá, bueno, fueron los acontecimientos de la esencialidad y el resto de las cuestiones. Por ejemplo, si hablamos de condiciones laborales, en algunas cosas también algo tan simple como sillas en condiciones o que haya una higiene correcta en el lugar de trabajo. ¿Podrías ampliarnos un poco más eso? Mira, tenemos problemas de los más variados contratados por la Inspección General de Trabajo desde el 2017 hasta acá. La DINASE ha tenido sucesivas 2-3 veces al año sanciones económicas por las condiciones laborales en todas las dependencias donde tenemos controladores, pero hay, por ejemplo, cables en el agua, entrada de agua y fisura, ventanas rotas, problemas de exceso de luminosidad que causa daño irreparable a los ojos, problemas de exceso de sonido
por trabas auditivas causa problemas al oído que después además nos retiran la licencia. Por cualquiera de esas cosas no podemos trabajar más. ¿Qué dice, por ejemplo, el Ministerio de Defensa referente a que ustedes, bueno, no tengan unas condiciones lumínicas acorde, no tengan una visibilidad excelente de las pantallas, un lugar cómodo para trabajar de forma óptima, ¿no? Ahora el Ministerio expresa su preocupación, pero de salir de la expresión de preocupación y a la acción y al cambio no ha pasado. Efectivamente no pasó y sigue sin pasar. Nosotros tenemos una comisión de salud laboral que la instalamos en el año 2018 a partir del conflicto, que sigue sin ser operante. Vimos que estos días, ante el conflicto de ustedes, una de las respuestas del gobierno fue declararlos esenciales. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, nuestro asesor legal es bastante lapidante en cuanto a la emisión de la resolución de esencialidad, porque tiene visos de ilegalidad absoluta. El decreto de esencialidad o la resolución de esencialidad se puede emitir únicamente cuando las acciones sindicales ponen en peligro o en riesgo la vida o la salud de toda parte de la población. Y es la única condición donde hay un derecho que es el derecho a la vida por encima del derecho a la huelga en nuestro país. Esto casualmente no se cumple. Nosotros en ningún momento pusimos a nadie en peligro. Hace 14 años que se realiza la medida y nadie puede creer que tener a una persona demorada 1 hora o 2 horas en su casa o en el aeropuerto o incluso dentro de un avión, si fuera el caso, que no lo es, pueda poner en peligro, porque si ese fuera el caso, en todo el mundo no se podría volar porque hay demoras de ese tipo que son ajenas al tránsito aéreo. Muchísimas gracias por este tiempo, les deseamos éxito en la lucha y a ustedes los seguimos invitando a ver más contenido en Zamboa TV. Bueno, invitarlos, este es un resumen del conflicto de Actau, invitarlos a que en el canal de YouTube de Zamboa TV puedan ver toda la nota completa. Es increíble que quienes controlan el tráfico aéreo, con lo importante que es eso, la cantidad de vidas que tienen en sus manos, la de los pasajeros que van obvio en los aviones, la tripulación de los aviones y los que están abajo de los aviones, ¿no? Porque el tráfico aéreo no es para tomar a la ligera. Que los compañeros están reclamando sillas, condiciones lumínicas, condiciones acordes para desempeñar su tarea, la verdad que eso es bastante delicado el tema. Y por otro lado, capaz que estaría bueno, ya que los declaran esenciales, si son tan esenciales, que respeten los pedidos de Actau y cumplan las solicitudes que está presentando el sindicato. Un fuerte abrazo para todos los compañeros controladores aéreos del país. Y Rolly, teníamos una invitación. Sí, queremos informar e invitarlos también al próximo paro del PIT-CNT, que será este 17. Exactamente, el próximo miércoles, si no me falla el almanaque ahí, el PIT-CNT convoca a un paro, la central convoca de 9 a 13, nosotros, por ejemplo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, vamos a parar de 6 a 18, esto es porque cada sindicato, en base a nuestra carga horaria, a veces modificamos un poco los horarios de los paros, esto es normal, por eso invitarlos a todos a que en el horario que su sindicato marque el paro lo realicen, porque es en solidaridad con los sindicatos que están en conflicto, y la consigna del paro es basta de humo, soluciones reales ya. Qué bueno. Esa es un poco la consigna de nuestra querida Central Obrera, y bueno, están todos invitados a acompañarnos el próximo miércoles en el paro. Bueno. Por acá cerramos el espacio de Zamboa TV y les devolvemos a nuestros queridos compañeros el programa Cambalache. Muy buen laburo, buen trabajo, felicitaciones. Muchas gracias. Pensé que así que fue un trabajo de altura lo de los compañeros. Sí, no, sabes que cuando empecé justamente iba a decir, qué raro Leo no se ha mandado como esas... No sé si es la gripe, eso para en el aire. Sí, ahí va, pusimos los controles aéreos en el aire. No. Muy bien. Bueno, muy bien, tenemos aquí una noticia de Crisol. Crisol reclama inconstitucionalidad por incompatibilidad entre pensiones reparatorias a presos políticos en dictadura y prestaciones del BPS. En caso de que se dicte una sentencia injusta, iremos a reclamar ante los organismos internacionales, dijo el abogado Jorge Díaz, a lo que suma, luego de presentada justamente la comunicación, el que anunció que solicitará a la Suprema Corte de Justicia que declare como inconstitucional el artículo 11 de la ley 18033. Decía por allí Gastón Grisol: está claro que nunca luchamos para ser separados.
decía el presidente, de Crisol, somos sobrevivientes del terrorismo de Estado, sufrimos graves violencias a los derechos humanos y hay una normativa internacional y nacional que nos otorga un conjunto importante de derechos que obviamente reclamamos, añadió. De acuerdo a Grisoni, solicitó que estos sean contemplados, supone hacer una contribución positiva al afianzamiento de las normas y a la inconstitucionalidad del país. Bueno, muy bien, también convocamos y recordamos que el martes 14 de agosto se cumple el 50 años de la huelga general. En el marco de la huelga general seguimos en la lucha por la educación y el pueblo. Va a haber 14 de agosto, con paro estudiantil, explanada de la UDELAR a las 18 horas, convoca coordinación del movimiento estudiantil. Que vivan las y los estudiantes. Va a haber un conversatorio en el marco de los 50 años del golpe de Estado y les invitamos a participar de este conversatorio que contará con una mirada histórica y periodística sobre los hechos históricos. Será el próximo miércoles 16 de agosto a las 11 horas en el Salón de Actos de nuestra sede Boulevard Artigas 1532. Convocan Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, y por acá tenemos rendición de cuentas, que hoy también hablamos que en definitiva todo el tema de rendición de cuentas nos atañe a todos, ¿no? Que tiene que ver con el presupuesto que el gobierno está manejando y que está repartiendo lo que tiene que ver con las distintas políticas llevadas adelante. Y acá dice, el peso de los ahorros que se realizó el gobierno fue en base de los trabajadores y los jubilados. Y también queremos convocar apenas ayer la salida de la dictadura y el primer gobierno democrático. Es una exposición de fotografía de Freddy Navarro en el diario La Hora de 15 al 28 de agosto, atrio de la Intendencia. Bien, y después, bueno, algo que también, por suerte, uno diría, algo aumentó en este país, aumentó algo. ¿La nafta? Un 48%. Ah. Bueno, la nafta también aumentó. Todo aumentó. Pero en este caso no decimos, no porque una cifra bastante, un 48%, un aumento es significante, ¿no? Pero en este caso es para lamentar. Dice, aumentaron un 48% las personas que duermen en la calle. Nada más ni nada menos. Y estos datos concretos, digo porque a veces también la audiencia o muchos ciudadanos dicen, siempre tirando pálida. Bueno, estos datos vienen del propio Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Digo, el propio gobierno, quien es quien dirige el ministerio, es quien da estos datos. Un 48% de aumento de personas que duermen en la calle, a la intemperie, ¿no? El PIT-CNT resolvió promover el plebiscito para eliminar la SAFAP y mantener la edad jubilatoria en 60. Asimismo, la central sindical intentará establecer un mecanismo para equiparar las jubilaciones más bajas al salario mínimo nacional. Sí, buena propuesta eso. Buena propuesta. Claro. Sí, también, yo no sé si ayer, esto es una percepción de comentario, no sé si ustedes ayer pudieron ver en el informativo o alguien pudo cazar la entrevista que le hicieron prácticamente casi a la salida de esta reunión del PIT-CNT a Marcelo Badala, donde también uno de los periodistas pregunta si eso no era una grieta, si eso no era un quiebre en lo que tiene que ver con la definición o decisión. Usando hasta la lógica, ¿no? Del periodista o el comunicador o quien hace la pregunta, o está cargada de maldad, de cizaña y maldad, o está cargada de ignorancia total, porque primero se supone que los que estamos, independientemente que sean periodistas, comunicadores, etcétera, etcétera, son trabajadores, y no saber cómo se resuelve las propuestas a nivel sindical, como son a nivel político, como son a nivel de organizaciones sociales, pueden ser por unanimidad, y si hay propuestas encontradas, se termina votando. ¿Quién votan? Y los que tienen la autorización o tienen la representación de votar. Digo, no sé qué llama la atención de que una votación, en este caso, sea la central o sea donde sea, se defina por un voto de diferencia. ¿Cuál es el problema?
No veo ningún problema, al contrario, veo la cristalinidad y la transparencia de la discusión. Es cierto que hay votaciones, que no es ese el tema a discutir, que hay votaciones que de repente no reflejan la discusión, ¿no?, que se dio en ese sentido, pero las mayorías son en definitiva las que definen. Por eso uno está inserto en un organismo, o que sea una cooperativa o que sea una organización social, una organización política, una organización sindical. ¿Cómo se resuelve? ¿Quién tiene la voz cantable? Y tenés que sindicalizarte, no cualquiera al grito. Bueno, te sindicalizás, tenés todos los derechos, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, digo porque tiene ese tipo de cosas también, de alguna forma u otra, nos interpelan a todos, ¿tá? Porque decimos, son periodistas, son comunicadores, militantes. Sí, tenemos, a ver, lo venimos discutiendo permanentemente, que deberíamos, y es parte de la responsabilidad nuestra, poner en algún programa y dar espacio a temas ideológicos. Vamos a discutir la ideología. ¿Acá somos todos iguales? No somos iguales. Pensamos ideológicamente, ideológicamente no somos iguales. La prueba está, este gobierno ideológicamente no tiene nada que ver conmigo. De hecho, ayer, si ustedes también pudieron ver un pedacito del informativo, al presidente de la calle Pou, una productora, o no pude ver bien, le reclamaba que repartiera tierra para los que trabajan, para los más humildes, que no gobernara para los más pudientes, que repartiera la torta. Se lo reclamó, lo pasaron en el informativo. Ahora, ¿esa mujer qué es? ¿Una terrorista? Esa señora que hacía ese reclamo, ¿es una terrorista? ¿Qué es? ¿Que le pone palos en la rueda al gobierno? No, está reclamando algo que es evidente. Prometieron mintiendo durante toda una campaña, todos, porque no resisten ningún archivo, más allá de toda la fábrica publicitaria que tiene y todo lo que están haciendo de marketing, que también hay que sacarse el sombrero, todos los que están haciendo eso, pero después todo venden humo. Todo es promesa. Escuchaba, a ver, por eso la consigna del paro, el humo. Promesa, pero basta todo de promesa, humo. todo de humo, todo está. Pero es así. Los mejores 5 años de la vida, ¿de quién? Del pueblo no. De los más sí. ahora. Bueno, pero claro, de algunos sí. Entonces, también son responsables. Este gobierno es responsable de una cantidad de cosas y están prometiendo cuando se están yendo. Van a cambiar cosas cuando se van. Ahora estaba, a ver. También puede ser parte de mi ignorancia, ¿no? Pero el problema del tema de los controladores aéreos es del Ministerio de Defensa. No hay recursos para darle a estos trabajadores. Pero vamos a comprar 2 lanchitas. ¿Serán como los aviones? ¿No? En la nota vas a ver que ellos están viendo sillas. No estoy diciendo que están viendo una torre de control nueva, algo que es una inversión mucho más grande. No, están viendo sillas, y mientras que por un lado no se accede al pedido de ellos de sillas en condiciones, por otro lado compran cocinas industriales. Y son los mismos administradores de los fondos, ¿no? Por eso los invitábamos a ver todo el video, porque en el video plantean cosas que vos quedás de cara, que lamentablemente como están manejando algunas áreas los fondos, ¿no? Escuchá, y la última pregunta, porque la verdad que es tragicómico, porque es tragicómico. Y esto de la motoambulancia. Hay que seguir dándole a eso. La propuesta la hizo el doctor Glauco Rodríguez, que es el director de la región sur de ACE. ACE está dividido en 4 regiones, norte, sur, este, oeste, y cada región involucra varios hospitales, como el director de nuestros directores. Pero es un cargo político, un cargo... Sí, son cargos políticos. Cargo político. Sí, así es. Porque la verdad que es como, yo me acuerdo aquel dicho, era muy Tortorello, que quería que saliera leche de las canillas. Son propuestas, o la calle con bajada. Él propone una respuesta, la cual hoy en día no hay un marco legal para poder llevarla adelante. A su vez, si pensamos en Uruguay, donde la mayoría, o la amplia mayoría de los accidentes involucran motos, agregar más motos al tránsito urbano, por ejemplo. No, pero no me imagino trasladar a alguien enfermo en una moto ambulancia. No, supuestamente va la moto y después responde el móvil, o sea, duplicás los gastos. En sí,
sería como una respuesta conjunta. Van las motos, después va la ambulancia atrás. O sea, acá hay que darle al SAME buenas condiciones, dejar de tanta camioneta alquilada que tienen por ahí, y darle al SAME ambulancias nuestras de ACE, con equipos nuestros, de compañeros de ACE, que vayan al lugar. Y por algo los equipos son de 3. Hay todo un estudio para eso. Claro. Poner más camionetas. Muy bien, bueno. Unos saludos antes que me olvide, que me están escribiendo a todos los perdón. Dale. No, a todos los compañeros del Hospital José Martí que nos están escribiendo, a los compañeros por supuesto de San Bois, a Chino y Artín, que sabemos que siempre nos escuchan y están al firme, al Fede, que están los controles al firme, presentes. Al Rolo, que sabemos que siempre está ahí al firme escuchándonos y aportando, un abrazo grande, a mi mamá, bueno, y a todos los radioescuchas, muchas gracias por estar ahí siempre. Muy bien, y por último, como decía la embajadora, la Embajada de la República de Cuba los invita a la presentación del documental Tarará en el cine del cineasta argentino Ernesto Fortán. Centro Cultural Simón Bolívar, 11 de agosto, 17:45 horas, Rincón 745. Actividad abierta. Actividad abierta, así que bueno. Y dice que va a haber sorpresa, así que hasta el próximo viernes. Buen fin de. Ahí va.